Ahora sí, me parece. Muy buenas tardes, estimada magíster, estimada compañera. Nosotras somos las integrantes del grupo 9, conformado por mi persona, Elsa Alejandra Chico Pico, Yesenia Estefanía Lalingui Vergara, María Isabel Freire, Texi Flor Romero Márquez, Celia Josefina Mora Macías. El tema eh, es estrategias didácticas activas para aumentar el interés en la asignatura de historia dirigida a los docentes del área de ciencias sociales en las provincias de Los Ríos, Guayas y Loja. Como descripción del problema tenemos los siguientes aspectos. El desinterés estudiantil. Podemos apreciar dentro de las aulas la falta de interés de parte de los estudiantes. Hay estudiantes que inclusive mencionan que van al colegio porque sus papás les obligan, de pronto tienen problemas económicos, problemas familiares. Entonces, son varios aspectos los que abarcan este aspecto. También tenemos métodos tradicionales. Todavía podemos ver que hay docentes que se manejan como métodos tradicionales, como la memorización, que si el estudiante no se aprende tal como está en el libro, lastimosamente tiene una baja nota. Y nosotros en la actualidad nos manejamos con otro tipo de metodologías, que el estudiante reflexione, que el estudiante analice, que sea más crítico. Otro aspecto es la capacitación docente insuficiente. Esto es algo que perjudica, porque nosotros conocemos que día a día la educación es un fenómeno que está en constante cambio y eso es lo que nos limita, si se puede decir de cierta forma, a que nosotros no nos preparemos, sino que tenemos que siempre estar buscando capacitaciones, seguir cursos, algo que a nosotros nos pueda mejorar nuestras formas para poder dar unos buenos recursos para nuestros estudiantes. También recursos limitados. En algunas escuelas rurales, por ejemplo, unidades educativas, no hay, por ejemplo, no tenemos internet, no tenemos de pronto un proyector, no tenemos materiales y esto nos afecta tanto a los docentes como a los estudiantes, no tenemos recursos suficientes. Y todos estos aspectos abarcan un impacto negativo. Hay jóvenes, lastimosamente, que se han retirado, hay mucha deserción escolar, no quieren seguir estudiando, pese a que se ha hecho un seguimiento, inclusive con el DS, se ha hecho compromisos con los padres de familia, y esto ha aumentado en gran porcentaje la deserción escolar. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Vamos a continuar con la detección de las necesidades. La primera, estrategias didácticas activas. ¿Por qué es importante estas estrategias didácticas activas? Porque por medio de ellas se pone que el estudiante en el centro del aprendizaje, fomentando esa participación activa, su pensamiento crítico y su capacidad para poder resolver un problema. En lugar de que el estudiante sea receptor de información, sea de manera pasivo, aquí con estas estrategias didácticas, los estudiantes se convierten en constructores de su propio aprendizaje. Algunos ejemplos de estas estrategias didácticas activas, tenemos lo que es el aprendizaje, el ABP, el aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje colaborativo, cuando se utiliza la gamificación. ¿En qué nos ayuda el ABP? Que los estudiantes enfrentan un problema real o simulado y trabajan en equipos para encontrar una solución. Y al momento que se utiliza la gamificación, se utilizan elementos propios, los juegos, para motivar al estudiante y hacer más atractivo el aprendizaje. Esto tiene algunos beneficios, estas estrategias didácticas activas. Por ejemplo, existe una mayor motivación de los estudiantes, se desarrollan habilidades y va a existir un aprendizaje significativo para ellos. Otro punto importante es la capacitación docente. El docente es fundamental que se capacite para de esta manera pueda implementar estrategias didácticas activas de manera más efectiva. Esto puede hacerlo a través de cursos, de talleres
y programas formativos, los docentes aquí adquieren conocimientos en lo que tiene que ver al uso de herramientas necesarias. Por ejemplo, para poder diseñar actividades de aprendizaje significativo, crear tareas, proyectos que promuevan el pensamiento crítico y la resolución de problemas de los estudiantes. Facilitar también el aprendizaje colaborativo, crear un ambiente ameno en el aula con los estudiantes para que puedan trabajar con los estudiantes en grupos. Y también es importante para que puedan utilizar recursos tecnológicos, incorporar lo que son herramientas digitales para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los recursos didácticos activos, son herramientas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser físicos, por ejemplo, libros, mapas, y también pueden ser digitales. Pueden ser plataformas en línea que nos ayuden esa atención de los estudiantes que se requiere. Y en cuanto a la motivación estudiantil, es un factor clave durante y con el cual se puede tener éxito en el aprendizaje. Para motivar a los estudiantes es importante crear un ambiente de aprendizaje positivo, un ambiente en el aula de los estudiantes que se sientan seguros y respetados, que se pueda respetar la opinión de cada uno de los estudiantes. Establecer metas claras y alcanzables ayuda a los estudiantes a comprender los objetivos de aprendizaje y establecer metas personales. Proporcionar retroalimentación constante del docente hacia los estudiantes sobre el tema que se esté trabajando. Es importante también celebrar los logros de los estudiantes, reconocer y celebrar los éxitos de los estudiantes, tanto estos pueden ser individuales o grupales. Y de esta manera, hacer que el aprendizaje sea relevante, conectar los conocimientos con la vida real de los estudiantes y mostrarles cómo pueden ser aplicados con lo que van aprendiendo en el día a día. A continuación, mi compañera. Adelante, María. Vamos a hablar un poco de lo que es la justificación, de qué manera podemos justificar el trabajo que hemos venido haciendo. La importancia de este proyecto fue la rehabilitación de la materia. En este caso, podríamos hablar de que generalmente se refiere a un enfoque, a una enseñanza que buscan renovar el interés y la relevancia de la materia dentro de un contexto educativo. En términos generales, este concepto puede incluir las siguientes acciones: actualización de contenidos, podemos también innovar en la metodología, la relación con otras áreas, promoción de pensamiento. Entonces, si hablamos de la actualización de contenidos, será incorporar temas contemporáneos, aplicándolos a la práctica, que se conecten con la materia, con los problemas, con las tecnologías actuales. Si hablamos de innovación en la metodología, es utilizar métodos de enseñanza interactivos, como aprendizaje basados en proyectos, simulaciones o herramientas digitales que promuevan una participación activa con los estudiantes. Si decimos la relación con otras áreas, ¿de qué manera lo harían? Conectar la materia con otras disciplinas para mostrar su importancia en el contexto más amplio, como el impacto de las matemáticas, en la ciencia de datos, de la física, en la tecnología, entre otras. Promociones y pensamientos críticos es fomentar habilidades de resoluciones de problemas, análisis y creatividad para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos en situaciones reales. También tenemos el otro punto, que es habilidades críticas. En este caso, las habilidades críticas son las que permiten a las personas analizar, a evaluar, a reflexionar de manera profunda sobre las informaciones y situaciones de problemas. Estas habilidades son fundamentales para el pensamiento crítico, la toma de decisiones, los informados de algunas habilidades críticas más importantes. Si hablamos del análisis, es la capacidad de descomponer informaciones complejas en partes más manejables para entender cómo
diferentes elementos se relacionan entre sí. Si decimos una evaluación, son las habilidades para juzgar la creatividad, la relevancia y la precisión de la información y las fuentes que determinan si la evidencia es suficiente para apoyar con una conclusión, con algo, para que los estudiantes puedan resolucionar su problema. La resolución de problemas también es identificar el análisis, encontrar soluciones efectivas y problemas complejos que a veces se encuentran. Si decimos vamos a tomar una decisión, es la capacidad para hacer elecciones basadas en la evaluación lógica, racional, con una información disponible y posibles consecuencias. Además, el pensamiento reflexivo es reflexionar sobre las propias ideas, las creencias y las suposiciones cuestionadas por su validez, buscando mejorar el propio razonamiento. Estas habilidades son esenciales, no solo en el ámbito académico, sino también en el entorno profesional y en la vida diaria. También decimos que la capacitación de recursos es la formación de los docentes y provisión de los recursos cruciales para cambiar las prácticas educativas. Y si decimos algo del impacto esperado, que es el mejoramiento del aprendizaje, se espera que los estudiantes adquieran un conocimiento más profundo y habilidades críticas, lo que a su vez mejora su desempeño académico. Si decimos del desarrollo de habilidades, es el incremento de habilidades técnicas, las cognitivas, las emociones, como los pensamientos, de ello resolucionar problemas en colaboración. Y la mayor motivación y compromiso que debemos tener es rehabilitar el interés en la materia, que puede generar una mayor participación de los estudiantes, más positivas hacia el aprendizaje. En la preparación para el futuro laboral, los estudiantes adquieren competencias que les permitan adaptarse mejor a las demandas del mercado laboral y a la evolución tecnológica. Esto es en cuanto podemos hablar de una justificación en el cual, bueno, habría mucho más que hablar y mucho más de ver cómo poder relacionarlo, pero esto es una breve explicación. Entonces, a continuación tenemos a la siguiente compañera. Buenas tardes, compañeras. Yo les voy a hablar acerca de la línea de base. La línea de base proporcionada es una fotografía más detallada de la situación actual en la que se encuentra, en este caso, la provincia de Los Ríos, Guayas y Loja, en relación a la enseñanza de la historia. Para establecer esta línea de base se deben considerar aspectos que influirán en la intervención del proyecto. A continuación describimos los principales aspectos a evaluar. En este caso tenemos el aspecto social, que involucra 2 puntos, que es el interés y la participación de los estudiantes. Evaluar el nivel de interés y participación de los estudiantes en la asignatura de historia. Esto puede medirse mediante las encuestas, entrevistas a los estudiantes y docentes. Percepción de la materia. Analizar cómo perciben los estudiantes la asignatura de historia, incluyendo los aspectos de su relevancia y conexión a la vida cotidiana. Recordemos que la materia de historia es una materia basada básicamente en basada en teoría, lo cual esto puede ser un poco tedioso para los estudiantes. Puede resultar un poco técnico. Entonces, con las estrategias didácticas activas, lo que buscamos es que la materia de historia sea un poco más llevadera para los estudiantes. En cuanto a los aspectos secundarios, tenemos que la línea de base enseña que la historia en la provincia de Los Ríos, Guayas y Loja puede utilizar los siguientes datos secundarios derivados de la investigación que llegamos a cabo. Uso de herramientas tecnológicas. En cuanto al uso de herramientas tecnológicas, tenemos como resultado que un 44% de estudiantes utilizan lo que son las herramientas tecnológicas para mejorar sus actividades en clases. Sin embargo, los docentes poseen competencias digitales muy básicas.
Se necesita capacitación adicional para el manejo de tecnología innovadora, como son en este caso plataformas. Esto sugiere que en general exista una disposición para el uso de nuevas tecnologías. Básicamente las herramientas tecnológicas lo que harán es que la materia de historia resulte un poco más llamativa para los estudiantes, es decir, que los estudiantes tengan una participación activa conjuntamente con el docente. En cuanto a las estrategias motivacionales y la gamificación, tenemos que las estrategias motivacionales empleadas por los docentes son limitantes y muchas veces se aplican sin una previa planificación adecuada. Sin embargo, se identificó que la gamificación, herramienta como EducaPlay, es altamente activa para incentivar la participación activa de los estudiantes. Es decir, lo que hará que las clases sean más llamativas y todos los estudiantes participen conjuntamente con el docente. Tenemos lo que es la motivación y la integración de la tecnología. La implementación efectiva de la tecnología en la educación requiere de disponibilidad de dispositivos y de la alimentación de las planificaciones curriculares. La integración del uso de tecnología ha demostrado aumentar, en este caso, la motivación y los intereses de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la materia. Se aplica metodología adecuada y se asegura la disponibilidad de los recursos de los estudiantes, es decir, para que todos los estudiantes puedan acceder a esta nueva forma de educación. Tenemos lo que es el clima escolar y el logro académico. En el estudio de PACO 2022 encontramos una relación positiva y significativa entre el clima escolar y el logro académico en cuanto a las ciencias sociales. Indica que un buen clima escolar, una buena relación entre compañeros, dará un buen rendimiento académico, lo que podría implicar que es un ambiente de aprendizaje positivo y motivador, lo que básicamente influirá positivamente en la enseñanza y en el aprendizaje de los resultados de la materia. Tenemos lo que es la percepción de la gamificación, en este caso por los docentes. Se observó que los docentes tienen una percepción favorable hacia la gamificación como una herramienta de aprendizaje. En cuanto al proceso de enseñanza, eso requiere que la incorporación de la metodología podría ser bien relacionada por los docentes y podría mejorar la enseñanza de la historia. Tenemos lo que es enfoques pedagógicos tradicionales. En el trabajo se evaluó que existe una tendencia predominante hacia un enfoque tecnológico tradicional por parte de los docentes, con un uso muy limitado en cuanto a las estrategias de enseñanzas innovadoras actuales. Esto indica una necesidad urgente, en este caso, de actualizar y diversificar las modalidades de enseñanza que tienen los docentes en cuanto a los contenidos de historia, como son proyectos escolares y la realidad de los estudiantes. Bien, en base al proyecto con la información obtenida, esta información secundaria revela que, aunque hay una disponibilidad y cierta capacidad en cuanto al uso de la tecnología y metodologías innovadoras, existe una brecha significativa en la cual los docentes deben estar en constante capacitación en base a las innovaciones tecnológicas, lo cual obviamente va a permitir que los estudiantes tengan una participación activa, es decir, los estudiantes tengan un mayor compromiso en cuanto al aprendizaje que se va a requerir.
A continuación, mi compañera. Saludos cordiales, estimada docente y compañera. El tema de los objetivos. Tenemos el objetivo general. Aumentar la implementación de estrategias didácticas activas para mejorar el interés en la asignatura de historia, dirigida a los docentes del área de ciencias sociales en las provincias de en estrategias didácticas activas específicas para la enseñanza de la historia. Capacitar a los docentes en el uso y aplicación de estrategias didácticas activas. Diseñar un folleto sobre estrategias didácticas activas que faciliten la planificación y ejecución en la enseñanza de la historia. Adelante, compañera. Pues bien, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias, compañeras.